Muy buenas tardes a todos y a todas. No sé si escucháis bien. Agradecer vuestra presencia esta tarde aquí en el Museo Municipal. Hoy vamos a hablar de arte y creatividad y también de inteligencia artificial, y qué mejor que hacerlo en el Museo Municipal de Valdepeñas, donde albergamos parte de los fondos de la Exposición Internacional de Artes Plásticas de Valdepeñas, que va a cumplir su 85 edición y es uno de nuestros buques insignias en Valdepeñas. Quiero agradecer el trabajo que realiza la asociación Quixote Innovation, aquí representada por Joaquín, su presidente, el trabajo que realizan por traernos esas conferencias tan interesantes, esos viernes con la ciencia. Recordar que ayer teníamos también con Patricia otra conferencia muy interesante en el Museo del Vino. Es importante en esta sociedad de las nuevas tecnologías, de la información tan avanzada, que corre tan deprisa, es importante que podamos tener todos esos conocimientos de primera mano con grandes profesionales, y todo eso es posible a ese trabajo que realiza la asociación de Quixote Innovation. Cuando me planteaba Joaquín, aprovechando la visita de Patricia para realizar esta charla de hoy de arte, creatividad e inteligencia artificial, pues le dije lógicamente que teníamos que aprovechar esta oportunidad. El arte, la creatividad son pilares fundamentales de nuestra sociedad. Lo han sido a lo largo de la historia y lo siguen siendo. Hoy, en otra actividad que tenía oportunidad de estar esta mañana, en la que también se hablaba sobre la importancia del arte, quizá no seamos tan conscientes porque está interiorizado dentro de nuestras vidas. Si en algún momento desapareciera, pues veríamos la importancia que tiene para el desarrollo de las personas desde que nacemos y toda nuestra evolución hasta que dejamos de existir. El arte y esa creatividad es tan importante. Y qué decir ahora que tan de moda y empieza de una manera tan vertiginosa, ¿no?, la inteligencia artificial, que creo que es importante conocer esas potencialidades que puede tener la inteligencia artificial para los artistas, para los creadores de arte, ver todo ese desarrollo, y siempre teniendo en cuenta, aquí hay opiniones diferentes, pero para mí esa esencia que tiene cada artista, esas emociones, ese sentimiento que plasman en su obra, creo que es muy difícil que la inteligencia artificial pueda reproducirlo, pero creo que la inteligencia artificial, al igual que todas las nuevas tecnologías, bien utilizadas, bien aplicadas, pueden ser una herramienta más de creación para el artista. Pero como digo, esto es solo una opinión personal. Lo que está claro es que la inteligencia artificial es parte de nuestro presente y es el futuro, y tenemos que conocerla y saber aprovechar sus potencialidades. Y hoy aquí pues creo que vamos a aprender mucho de Patricia Yaque. Es todo un placer que esté hoy aquí con nosotros, y ya le cedo la palabra a Joaquín para que la presente y podamos disfrutar de todo su conocimiento. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Vanessa. Poco más queda por decir. De Patricia se podrían decir muchas cosas, pero yo siempre digo lo mismo: excelente tecnóloga, ponente internacional, con un profundo conocimiento no solamente de la tecnología, sino del ser humano, que además es hacia más donde más te decantas.
Y bueno, pues la verdad es que después de conocerla, porque convivimos o sufrimos una comisión de ética de la inteligencia artificial en Gaia-X y escucharla, pues no tenía por menos que invitarla a Valdepeñas. Algo que es... y eso es el alma, nuestra esencia, que es el arte y sobre todo la creatividad, porque lo que nos diferencia básicamente, y una de las cosas que más nos diferencia de los animales, es la creatividad. Si me permitís, cuando hablamos de inteligencia artificial, aunque entiendo que todos conocéis cómo es y cómo funciona, dar 5 segundos. La inteligencia artificial existe desde hace muchísimos años, desde hace décadas. Trabajamos con ella muchísimo. ¿En qué consiste inteligencia artificial? En otra cosa que conoceréis mucho, que suena que es el Big Data, es decir, la acumulación de datos. Nosotros vamos alimentando una herramienta, bien con imágenes, bien con sonidos, bien con palabras. Es una base de datos enorme que luego puede sacar patrones, puede interrelacionarlos y darte una respuesta. Nosotros le escribimos una pregunta que en el argot, sabéis que lo denominamos un prompt, le escribimos un prompt y nos contesta. Ahí depende de la habilidad que tengas, y hay hasta ingenierías de prompt, según lo hábil que seas en hacerle la petición a alguna de las inteligencias artificiales, porque hay diferentes inteligencias artificiales, seremos capaces de obtener una mejor o peor respuesta. También depende cómo haya sido alimentada esa inteligencia artificial. Ayer hablábamos, si ha sido alimentada con sesgos, porque solamente ha sido alimentada, imaginemos, con información vertida desde países africanos, pues si estamos hablando de una inteligencia artificial de medicina, nos va a dar una respuesta que no va a ser la más adecuada para el europeo común. Si ha sido alimentada con un sesgo de alguien de arte, que lo que más le gusta, pues digamos que es el arte moderno, pues sus respuestas van a estar sesgadas, al igual que ha sido su alimentación. De todo esto, la gran experta es Patricia y nos va a poner blanco sobre negro lo que significa esa intersección entre la tecnología de la inteligencia artificial con el arte y la creatividad. Muchas gracias, sobre todo a los que me escuchan bien, al final también, sí. Efectivamente, va por allí el tema, y además el proceso atencional cada vez está más limitado, con lo cual, bueno, pues que sea interactivo creo que es también un plus para todos, incluida para mí, ¿no? Que no estoy dando aquí un monólogo, sino que estoy interactuando y de alguna manera, a pesar de que hablemos el mismo lenguaje, también tener con qué asociar lo que voy contando, ¿no? Entonces, efectivamente, bueno, pues ya se me ha presentado un poco como las personas que han hecho la entrevista previa. ¿Cuál es mi apuesta diferencial? Bueno, yo vengo de distintos ámbitos del conocimiento, porque nunca entendí la diferencia entre ciencias y letras, y entonces me he formado en tecnología, en neuropsicología clínica, en ciencias cognitivas, en biotecnología aplicada a la salud, bueno, pues en una serie de cosas que me permiten realmente entender todo este paso de la tecnología por la biología y por la cultura, que es al fin y al cabo el juego de interacción que siempre juega, ¿no? Ya lo explicamos un poquito más. Hoy no va a ser esto. ¿Lo veis? Vale, perfecto. Ya está. ¿Cuál es un poco el sentido de las formaciones que organizo y de los grupos de trabajo? Estamos además investigando cosas muy interesantes y se sintetiza en cómo efectivamente pues profundizar en la relación entre la práctica artística, la investigación y la educación universitaria, ¿no? Como comentaba antes, el potencial del diseño es enorme. No solamente estamos hablando de la parte, digamos, más superficial, ¿no? De lo que es un maquillaje, sino el potencial del diseño nos sirve incluso para una estrategia individual, estrategia corporativa, estrategia de cualquier tipo de organización, porque nos estamos centrando en todo el proceso en vez de solo el producto. Algo que ahora mismo está, digamos, en peligro, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque de manera
muy sencilla, se pueden conseguir resultados a través de muchas herramientas de inteligencia artificial. Te sale realmente, bueno, pues un cuadro magnífico, ¿no? Nuevo, porque eso sí que es verdad, luego lo explicaremos, pero es cierto que todo lo que sale hecho por herramientas de inteligencia artificial es novedoso, ¿no? Ya lo profundizaremos, pero estamos olvidando todo ese proceso, ¿no? Ese proceso que antes, bueno, se conseguía de distintas formas, incluso el Bosco con ayuno, Dalí con ese duerme vela, o sea, todo ese proceso enriquecedor, ¿no? De conexión con redes neuronales, además, que bueno, pues ya están identificadas y que nos permiten realmente hacer que nuestro cerebro fluya con distintas conexiones para crear, ¿no? Lo que es el proceso innovador. Y esto se está perdiendo actualmente por las herramientas, por cómo se utilizan y sobre todo por la inmediatez, ¿no? Necesitamos productos rápidos, soluciones rápidas, tanto empresariales también, ¿no? Entonces, esto hay que volver a solventarlo, porque además todas estas herramientas te dan un patrón y son muy identificables. Es muy fácil ver cómo estamos uniformizando la creación de conocimiento. Entonces, de alguna forma, los que también nos preocupamos por la parte cognitiva, por cómo pensamos y por cómo se genera el conocimiento, y la inteligencia artificial generativa genera contenido, genera conocimiento, pues hay que prestarle mucha atención, ¿no? Entonces, bueno, en eso, bueno, pues efectivamente tenemos dos líneas de trabajo muy marcadas. Una, efectivamente, es lo que más o menos he explicado antes, y lo otro es entender desde las neurociencias qué permite al cerebro reconstruir la realidad subjetiva, ¿no? Esa subjetividad que nos lleva a esa emocionalidad y a esa creación, ¿no? Cómo entiende el cerebro el color, la forma, movimiento, perspectiva, contraste, luminosidad, es decir, toda esa parte sensorial también perceptiva, ¿no? Y cómo ver que puede surgir dicha experiencia artística desde la actividad cerebral, ¿no? ¿Qué ocurre no solamente con la creación, sino con la percepción? Porque volvemos a decir lo mismo, lo que nos interesa la diversidad, y nos interesa en un momento dado jugar con todo un abanico de grises. Bueno, pues es necesario buscar otras soluciones fuera del ámbito, lo que digo, ¿no? Más del look and feel, ¿no? De lo que nos proveen estas herramientas, ¿no? Sin duda, una de las primeras preguntas que se nos dicen, bueno, ¿qué es la creatividad, ¿no? Con respecto a la creatividad humana versus la artificial, es una de las primeras preguntas que siempre se hace la gente, y bueno, pues la ponen siempre en valor. Y la realidad es que no sabemos si lo que hay que hacer es redefinir las preguntas también, y ver que actualmente quizá hay que hacer una redefinición de la naturaleza del arte por la presencia constante de no solamente de inteligencia artificial, sino bueno, pues de todo lo que es la convergencia tecnológica, porque lo maravilloso es que la inteligencia artificial combinada con otras tecnologías nos está permitiendo muchas soluciones, ¿no? Entonces, este es un poco también lo que estamos haciendo, ¿no? Esa investigación de cómo redefinir arte, redefinir creatividad. Luego, de todas maneras, hay alguna diapositiva en la que profundizaremos un poquito más allá. Esto... Es que exacto, es que eso es lo que estábamos hablando antes, de redes neuronales por defecto, que efectivamente tiene su sentido, es decir, hay unos circuitos neuronales que efectivamente lo que te hacen, ya te digo, vamos a explicar los procesos de creatividad después. Y uno, el más sencillo y el que más conocemos es ese, y es el típico, que el típico ejemplo es, ¿no? Imagina que estamos nosotros, incluso en cuestión de memoria, ¿no? ¿Qué pasa, no? Nosotros estamos pensando mucho en una idea, y luego cuando relajas es cuando las redes neuronales efectivamente se reconfiguran y salta esa espontaneidad, ¿no? Pero para aquello, en la gran mayoría de los casos, has tenido necesariamente que tener un conocimiento y hacerte muchas preguntas, o sea, forzar tu cerebro, y luego esa espontaneidad viene a posteriori, ¿no? Pero luego, ya te digo, profundizaremos en ello. Efectivamente, esto de ahora
es el boom, ¿no? Pero la inteligencia artificial generativa pues lleva años con nosotros. Y lo que es la aplicación de técnicas de inteligencia artificial en el arte también lleva años entre nosotros. Eso es un colectivo parisino del 2018 que ya en una subasta ganó, se vendió por $10.000. Fijaros, un poco primitivo, en principio podemos verlo, no sé si en intención, pero a lo que vamos es efectivamente que esto ya tiene antecedentes, o sea, no es que haya nacido para otro, la sensación se ha perdido, no, otra vez, vale, sino que efectivamente este ya se daba, y lo digo, con un precio inicial de partida de $10.000 se pasa a casi $500.000, es decir, ya se apostaba especulativamente o no en todo lo que es herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Lo interesante que comentaba es adoptarla con conocimiento primero, no solamente por saber qué estoy utilizando y cómo puedo sacarle más provecho, sino también para crear propias herramientas, porque la base y lo más importante es crear propias herramientas, como lo hacen muchos autores, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta chica es Sofía Crespo. Lo que hace es efectivamente la recombinación de nuevos elementos, de alguna manera tiene conocimientos de biología no solamente de los humanos, sino de otras especies, y recombina para saber efectivamente cómo anatómicamente podrían ser dichas soluciones, ¿no? Yo sobre todo remarco que por qué también tiene ella, digamos, una creatividad especial, porque parte de unos conocimientos, me da igual en el área que sea, pero tiene unos conocimientos que enriquecen su propuesta, que dan una línea de trabajo y que efectivamente dan una coherencia a un trabajo realmente innovador, ¿no? Esto es un poco lo mismo, aquí vemos más claramente cómo hace esa combinación, ¿no? A través de algoritmia, de modelos de inteligencia artificial para crear soluciones pues, muy propias, ¿no? Mario Klingemann es un alemán que hace un rediseño, un repensar de todo el trabajo del Bosco. También ha creado sus algoritmos propios, es decir, no solamente aprovecha lo que ya está implementado por allí, sino que sabiendo cuál era su sello individual, sabe qué quiere conseguir y crea sus propias herramientas, ¿no? Y más claro quizás esta artista, que efectivamente ella realmente no solo crea los algoritmos, sino además brazos robóticos, es decir, pues automatización que le permiten realmente, bueno, pues trabajar a varias manos, ¿no? Es de alguna forma, es un poco, además lo interesante es como que trabaja con ella misma, ¿no? En diferentes entornos, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente, lo que decimos, esta chica sabe lo que quiere, sabe cómo enriquecer su obra, sabe lo que a ella le falta, qué temas en cuestión de precisión, un poco por la biomecánica propia, ¿no? de la mano humana, y complementa su trabajo. Es decir, esta realmente es la riqueza de trabajar con este tipo de herramientas, no solo pues aprender a manejar programas estos últimos que conocemos todos, ¿no? Esto, el 2023, se ganó un premio efectivamente del Sony World. Además, Boris Kaltz, yo le conozco personalmente, es alguien que empezó el trabajo por pues cuestiones familiares, ¿no? Digamos de casi terapia, que quiso llevar a lo que es el tema artístico. ¿Y qué es lo interesante? Bueno, pues que él hace esta fotografía con inteligencia artificial, no cuenta que está hecha con inteligencia artificial, gana un premio, el premio además de Sony, y bueno, pues después que gana el premio, él comenta que está hecho esto con inteligencia artificial. Bueno, se armó un revuelo, evidentemente, ¿no? Pero lo más interesante es no somos capaces de identificar que está hecho con inteligencia artificial o que no, ¿no? Esa es una de las primeras lecturas, y luego volvemos a lo mismo, es decir, está ganando premios porque tiene unos parámetros, ¿no? Esta imagen que efectivamente los merece, y nos está haciendo cuestionar verdaderamente entonces cuál es el papel del artista en estos tiempos, ¿no?
Aquí, como yo tenía un poco también la esperanza y creía que iban a venir muchos alumnos, como sé que aquí estudian arte y tal, entonces sí que venía un poquito a explicar lo que es el enfoque y digamos, las diferencias, ¿no?, entre qué está haciendo actualmente, porque esto vengo seguro dentro de un mes y hay que cambiarlo, claro está, ¿no?, porque el tema varía mucho, ¿no? Entonces, el enfoque de la inteligencia artificial generativa, como os he dicho, que el objetivo es generar conocimiento, generar contenido, bueno, pues es la generación nuevos y originales a partir de los datos con los que se ha alimentado. Y efectivamente es nuevos y originales, o sea, no se va a encontrar eso en otro, o sea, la realidad es esa. Sí que es verdad que son nuevos y originales, en el sentido de lo que implican el significado de estas dos palabras, novedad y originalidad. No vamos a entrar más allá. Simplemente, ¿es algo que te recuerde a cosas? Sí, pero es algo que estaba ya en otro momento. No, porque incluso tú le dices que bajo la misma instrucción, el mismo programa que utiliza un mismo modelo de inteligencia artificial te va a dar cada vez diferentes opciones, con lo cual estamos hablando, insisto, de que sí que hay novedad y hay originalidad en ese sentido, ¿no? Por ello, su objetivo principal es la creación de contenidos que no existían en los datos de entrenamiento. Es decir, se van cogiendo patrones distintos de todos esos píxeles que engloban cualquier fuente de datos que ha almacenado, y bueno, pues saca eso, ¿no? Es multimodal, imágenes, texto, música, ahora mismo pues vídeo, no con tanta calidad como se espera, pero bueno, pues todo eso está sacando, ¿no? Ayer vimos en una diapositiva, muy brevemente, que incluso nos está ayudando de alguna manera a tener un poquillo más de claridad en la interpretación de las imágenes que extraemos de la lectura de redes neuronales, ¿no?, de circuitos neuronales sobre objetos que estamos pensando, ¿no? El proceso de aprendizaje, bueno, es un equilibrio entre generación y evolución y evaluación de contenidos. El enfoque del aprendizaje se me ha olvidado, ¿no? Sí, entrenamiento para producir contenidos similares a los datos de entrada. Quizá ese es el por qué vemos un look and feel de alguna manera pues muy similar, ¿no? Me pasan imágenes muchas y no veo diferenciación, ¿no? Más o menos se sabe que ha sido hecha con inteligencia artificial, incluso puedes llegar a saber con cuál de las herramientas de inteligencia artificial ha sido esa, ¿no? Los casos de uso, bueno, pues efectivamente estamos generando estilos de alguna manera, pues también a través de lo que es digamos, el llamar, ¿no?, a mezclas entre estilos de artistas distintos. Podemos generar un estilo también propio, ¿no? Un estilo propio con las limitaciones de los datos de entrada, pero bueno, de alguna manera es así, ¿no? Y es verdad que para quien quiere digamos, profundizar, y quien quiere adquirir y tiene conocimientos, sirve, ¿no?, para fomentar la exploración creativa. ¿Qué quiero decir? No es lo mismo quizá para alguien que no tiene una creatividad muy agudizada, pues empezar en un lienzo blanco, que empezar con algo que me pone un prompt y ya le sale algo y a partir de eso empieza a trabajar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí que ayuda para, digamos, esa tabla rasa, evadirla. Y desde luego, para quien tiene conocimiento, sí que facilita casi en tiempo real el poder ver el resultado, ¿no? Pero, insisto, hay que tener mucho conocimiento, ¿no? Y luego, bueno, pues el reto principal, equilibrio entre realismo y novedad. Ayer comentaba alguien, decía, es que claro, a mí me han pasado unas imágenes que sale la gente con 3 brazos y tal, ¿no? Bueno, esos son también estilos. Hay gente que le puede interesar realmente sacar pues dismorfias, ¿no? Entonces eso es muy relativo, pero sí que es verdad que si pedimos un realismo exacerbado, muchas veces bueno, la gran mayoría de veces no nos los da. El tema de, por ejemplo, de los ojos, luego hay que trabajarlo en Photoshop, o sea que tiene sus limitaciones que cada vez se van solventando más allá, ¿no? Evidentemente, ventajas es ahorro de tiempo y dinero, ¿no? Es indiscutible. Antes me preguntaban si va a reemplazar, va a sustituir puestos de trabajo. Si evidentemente el tema es
productividad y no calidad, entendida productividad también un poquito mal, ¿no? En el sentido de ahorro de costes, de rapidez de resultados. Bueno, pues sí, nadie puede negar, ¿no? Vas a tener un resultado en nada, con 4 indicaciones, ni siquiera con una formación propia. Calidad, por casualidad te puede salir algo, pero realmente no. Valor diferencial, pues eso sí, seguro que no. Pero si es cuestión de tiempo y de dinero, pues evidentemente no podemos, ¿no?, decir que no sea el caso. Luego el tema de escalabilidad, evidentemente podemos partir de 4, 5 o 6 imágenes y desde luego, bueno, pues subir el número de imágenes, no solamente el número de imágenes, sino también unir imágenes, la imagen, hacerle outpainting, lo que se llama, que es seguir creciendo. Dice, bueno, pues ahora yo le quiero aumentar algo en la parte de abajo o en el lateral derecho. O sea, todas esas facilidades a golpe de clic, como quien dice, bueno, pues se pueden hacer, ¿no? Con lo cual, bueno, pues evidentemente tiene un tema complejo, ¿no? El tema a mí me interesa, por ejemplo, mucho el tema de la protección de datos. Lo hemos hablado de derechos de autor. Eso es muy peliagudo, además, porque, claro, de entrada sí que es verdad que hay muchísimas ya demandas que están siendo tratadas en juzgados. No sabemos cómo terminarán porque todavía hay mucho recorrido. Sí que se están dando sanciones porque muchos de los datos que alimentan estas inteligencias artificiales no han sido pues solicitando el permiso, ¿no?, de los autores, no han sido aprobadas, y entonces, bueno, pues los autores lo han sabido porque en un momento dado han salido las fuentes que alimentaban aquello y han dicho, oye, pues que es que yo, esta fuente de origen, esta web, aquí tengo yo mis imágenes, entonces de alguna manera lo han podido deducir, ¿no? Pero aquí está la gran pregunta, que yo no sé hasta qué punto se puede solventar, porque si tú le dices en un prompt, ¿no?, a alguien, bájame una pintura, y además vamos a ver algún ejemplo, ¿no?, pero que en el estilo de Dalí. Claro, todo el mundo prácticamente que se dedica al arte está inspirado en lo primero, ¿no? Hay cuántas personas me dicen, yo llevo haciendo collage toda la vida, nadie me ha pedido copyright. Y las influencias, bueno, se van transmitiendo. Entonces es un tema pues muy peliagudo, ¿no? Quizá efectivamente otra cosa esté en las personas que utilizan dichos datos para enriquecerse, ¿no?, que crear una solución y venderla, ofrecerla. Eso es otro tema. Pero el tema de las influencias, el tema de verdaderamente de adquirir tu obra de arte basada en artistas reconocidos, en estilos y en tendencias anteriores, no sabemos hasta qué punto por una cuestión legal pueda ser cubierto. Es un concepto, ya digo, peliagudo, porque efectivamente pues el arte se nutre de muchas influencias. Todos los artistas, entonces, pero es verdad que, bueno, pues está allí, ¿no? Entonces hay que ver en dónde va encajando. Desde luego, ya digo, para lo que es la alimentación, no, porque nadie ha solicitado permiso para que dichas obras estén alimentando los modelos de entrenamiento, ¿no? Entonces por allí puede tener recorrido, ¿no? Y luego, bueno, pues ¿cuál es el problema? Sesgos, discriminación, lo que hablábamos. En cuestión de sesgos, y esto está clarísimo, alguien dice, pues píntame a 3 personas, ¿no?, en Machu Picchu, y te van a salir la gran mayoría pues rubias, ¿no?, es decir, oriundos de Machu Picchu, pues no te van a salir, ¿no?, prácticamente. Entonces, claro, ¿por qué pasa eso? Porque, claro, la gran mayoría de imágenes vienen del mundo anglosajón. De hecho, por eso siempre es mejor trabajar incluso con inglés que con español, con estas herramientas, lo primero. Y segundo, bueno, pues están etiquetadas también con la gran cantidad de likes, si queremos. ¿Y a qué le damos like? A 3 indígenas en Machu Picchu,
o a 3 actores americanos que han ido a pasearse por allí. ¿A qué le damos like? Entonces, bueno, pues efectivamente, de alguna manera todos también somos responsables de que el grueso de alimentación de estas tecnologías esté sesgado, ¿no? Porque son pues, lo que son nuestros gustos, ¿no? Muchas veces, ¿no? Entonces, y dependencia tecnológica. Esto lo hablamos siempre, es que la formación, pero me pasa a mí, yo doy formación a gente que viene de Photoshop, vamos, prácticamente que nació con Photoshop, y le dices, bueno, esto de inteligencia artificial generativa es lo que tiene Photoshop en tal sitio y tal. Es que, ¿quién maneja de verdad todas las funcionalidades de una aplicación? Entonces, claro, esto requiere esfuerzo, requiere mucha práctica y ahí está el tema de la dependencia tecnológica. Además, la dependencia tecnológica tú aprendes en un idioma porque cada modelo necesita unos prompts o trabaja con unos prompts distintos. De hecho, hace no mucho se decía que el prompt engineering era una carrera de futuro. Pues hace tiempo también nos hemos dado cuenta que no es una carrera de futuro, ni siquiera casi de presente, porque pasan dos cosas. De entrada, cada modelo tiene unas particularidades para que tú tengas un lenguaje propio, porque está construido de esa manera. Y segundo, la gran mayoría de estas aplicaciones, esto además lo veremos en una diapositiva, ha cambiado el tema, es decir, ¿qué es lo que está haciendo? Pues entendiendo cada vez mejor lo que el cliente quiere, digamos, el usuario quiere, sin necesidad de que el usuario sea un erudito en los prompts. Entonces, todo este boom que hubo con el prompt engineering, pues ahora está también un poquito bajando, ¿no? Y claro, esto es lo que decíamos, ¿no? Efectivamente, ahora te puede salir algo de este calibre sin tener que hacer, pues está en inglés porque digo, la gran mayoría, para lo que es imagen hay que hacerlo en inglés, ¿no? Que es efectivamente cómo, de alguna manera, pasar de un prompt a otro a través de esto, ¿no? De lo que os comentaba, ¿no? La definición de las instrucciones. El tema de la neuroestética es absolutamente clave, de alguna manera, para lo que decimos, ¿no? Crear ese espíritu, de alguna manera, diferenciador, porque lo que están haciendo la mayoría de estas herramientas de inteligencia artificial generativa es uniformizar. Entonces, a quien cree todavía que el arte tiene el valor de visibilizar lo que estamos perdiendo otras personas y ese valor realmente de removerte también tus creencias de valor social, ¿no? De valor de cuestionamiento, pues efectivamente si estamos en una misma línea de uniformidad, pues no lo vamos a encontrar. Entonces para todo eso, de alguna manera tenemos que entender a través de lo que es la neuroestética, el estudio del cerebro, qué está pasando actualmente y cómo realmente mejorar, volvemos a decir, no solo la formación, sino efectivamente el desarrollo de las herramientas, ¿no? Bueno, esto es un poco rollo, ya digo, esto lo venía un poco por si hubieran venido alumnos, que son modelos de cuantificar el tema de la estética. Y fijaros cómo ha cambiado todo esto. Estas imágenes están en alemán porque las hice en Fotopia, que es en Hamburgo, que es la feria más importante que hay de fotografía. Y precisamente Robert Schneck es una de las personas que ha lanzado demandas, ¿no? contra estas herramientas. Y fijaros el cambio, ¿no? La primera es simplemente el prompt, lo único que se le pide es que es una hamburguesa sabrosa, es lo único que se le pide en inglés, pero es lo único que se le pide. Empezamos con febrero del 2022. Siguiente, estamos hablando del mismo prompt, para que no haya trampa. Abril del 2022 segunda, julio del 2022, es decir, 6 meses después. Fijaros, ya son las 3 imágenes de arriba. Yo es que estaba ladeada, por eso está la imagen así, lo siento. Noviembre del 22, marzo del 23, mayo del 23, y esta Fotopia fue octubre del 23, o sea, octubre del 23, Ahora, desde luego, vemos otra cosa. O sea, imaginaros
el mismo prompt, cómo cambia realmente y cómo facilita lo que estamos hablando. ¿Te hace falta hacer prompt engineering? Pues ya no. O sea, verdaderamente lo que te hace falta es, ahora vamos a ver otro tipo de conocimientos que van más que el prompt engineering, son artísticos. Entonces, así va, a esta velocidad va. Y ya digo, fijaros que tiene ya más de 6 meses esta. También tenemos que comentar que a medida que te va dando respuestas, se va autoalimentando y va autoaprendiendo. Claro, es que estamos trabajando, es lo que hemos hablado, nosotros trabajamos, porque están abiertos muchos sistemas. El DALL-E, por ejemplo, DALL-E es gratuito desde Bing, es gratuito si te haces una cuenta, ¿no?, en Hotmail, porque evidentemente nosotros entrenamos a las herramientas, ¿no? Exactamente. Pero con cualquier cosa, o sea, te quiero decir, no te hace falta hacer prompt engineer para entrenarlas, o sea, es así, ¿no? La generativa, en este caso sí. Bueno, ayer explicamos lo que era inteligencia artificial. De hecho, dijimos además, si alguien, pues ya digo, creo que había alguna cara, que no hay que llamarla la, porque la estamos antropomorfizando. Pero entonces, claro, ni la, ni una, ni tal, ¿no? Pero que te quiero decir, efectivamente, a ver, dentro de lo que tú dices, de entrada, la realidad es el mercado manda, o sea, no hace falta ver. Mira, hace poco, además, ha sido una chica catalana que dice, es impresionante que he vendido obras inmersivas. No, pero no quiero confundir tampoco el diálogo de esta chica, ¿eh? No, pero es que bueno, no he terminado de contarte lo que dice la chica, luego ya me lo comentas, déjame terminar primero todo el pensamiento de la chica, más que nada porque podéis googlearla y no quiero falsear lo que ella ha comentado, ¿no? Es alguien que lleva mucho tiempo en el tema del arte, ¿no? Y bueno, pues hace poco ha hecho una obra digital y ha podido venderla, pero ha podido venderla cosas que a una cifra tan desorbitada que jamás se hubiera podido imaginar que hubiera podido hacer eso en los tiempos que corren, ¿no? Alguien que viene de toda una trayectoria más analógica. Entonces, sí, cuando tú analizas el arte digital, ¿no? Que por ejemplo para mí el trabajo de estos 3 artistas que te han puesto, ellos sí que parten de algo en blanco y parten tanto de algo en blanco que no tenían conocimientos ni siquiera de tecnología y han querido incluso decir, la tecnología está aquí para tal, bueno, pues yo quiero utilizarla y me voy a formar desde cero. Otra cosa es el mercado especulativo, que ya podemos hablar de eso, todo lo que tú quieras, efectivamente todo el tema del blockchain, de los efectivamente las criptomonedas, de todo aquello, que también lo hay. No sé si te capto lo que tú dices, pero aquí hay 2 cosas, 2 ideas. De entrada te vuelvo a repetir lo mismo. Vuelvo a decir lo que he dicho antes. 2 cosas que además las he comentado. Primero, ¿con qué se está alimentando con nuestros likes? Es decir, efectivamente, ¿qué te gusta? Y ayer lo hablamos, que al fin y al cabo te llega en sesgo de confirmación, te va a llegar siempre lo mismo. Para mí el peligro de todo esto,
¿no? No es que se venda o no se venda, tal. Para mí el peligro es que se está uniformizando el conocimiento. Y eso es lo que he comentado. Por eso decía que para mí la labor, lo que estamos haciendo es cómo partir de ese producto a ese proceso. Porque si alguien es consciente de ese proceso, pero para ser consciente de ese proceso tienes que conocer la tecnología. Tienes que saber cómo está diseñada, con qué patrones está diseñada, con qué criterios está diseñada, y tú tienes que salir de aquello, ¿no? Al final terminaré yo con una foto porque también se sale de ello. Y luego, por ejemplo, bueno, pues el tema realmente es quién está dispuesto, porque ese es el gran problema, a hacer un esfuerzo para seguir manteniendo un sello individual y personal. Y para mí eso es lo preocupante. Cómo se está autoconceptualizando el artista actualmente. Porque efectivamente, a mí, ¿qué me sirve que un crítico, una crítica haga, digamos, esta observación si al final el mainstream te va por donde te va? Yo estuve hablando hace no mucho con arquitectos de Austria y ellos estaban comentando y dice, el tema es tan penoso que claro que hay grupos muy innovadores con unas ideas estupendas, son grupos muy pequeños, pero que no se ven, porque el mainstream es lo que es. Pero es que el mainstream somos nosotros. Entonces, lo que digo, ¿quién está detrás de la construcción de inteligencia artificial y con qué se alimenta? Es que ayer lo ponía en una primera diapositiva. ¿Sabemos nuestra responsabilidad? Es que es así. Si yo solo doy likes a lo que doy, lo que tú dices, claro, yo estoy participando en que todos esos modelos de inteligencia artificial se sigan alimentando simplemente con una corriente y que siga eso. Mira, yo vengo de la música, a mí la música me encanta. Claro, la música en otras épocas tenía muchísimas, digamos, vertientes. Ahora prácticamente no las hay. Ahora vas a donde vas y casi todo es reggaetón. Pues lo que hemos hablado de fuera del mainstream. Entonces, eso es lo que gusta. Y entonces está respondiéndose a un mercado. Desgraciadamente, pero ese es el mercado. Claro. Uno se puede creer, hay que tener conocimiento, es que el tema es que hay que tener conocimiento de todo, o sea, para moverte en la vida con mayor soltura hay que tener conocimiento, eso es indiscutible. ¿La gente está dispuesta a tener ese esfuerzo para aprender? No sé, porque está clarísimo que el tema es lo que tú acabas de decir, ¿no? Y además lo comentábamos antes con él, ¿no? O sea, si la inteligencia artificial está hecha, todos estos sistemas, para que tú creas que tú tienes una agencia digital, es decir, que tú tienes una autonomía, pero tú no la tienes. Es tu sesgo de confirmación. Tu sesgo de confirmación. Cuando tú sabes eso, pues tú ya te puedes mover de otras maneras. Pero tienes que saber eso. Pero ¿qué significa eso? Primero, que tú tienes que ser consciente de eso. Segundo, de que tú quieras salir de eso. Y tercero, de que tú tienes que hacer un esfuerzo para saber cómo sales de eso. ¿Estás dispuesta a todo eso? Parece que en la mayoría de los casos no digo tú como persona, no. ¿Gran problema? Bueno, si queréis hacer preguntas, me pedís el micrófono y así lo capta cámara, ¿vale? Estamos hablando un poco, bueno, yo os digo, ¿no?, que tengo aquí el micrófono, efectivamente, de la cultura del esfuerzo, de lo que es la juventud. Ayer estuvimos hablando un poquillo también de aquello y efectivamente ese es el gran problema, esa es la gran responsabilidad, porque ayer pusimos una diapositiva, ¿no?, para los que no estáis aquí, donde el CEO, el responsable de Netflix, dice que su principal competidor es el sueño. O sea, no es otra plataforma, HBO, Movistar Plus, no, sueño, porque lo que quieren es que estés tú todo el día, pues todas las series. Entonces, ese es el modelo, o sea, eso es algo muy claro
que realmente pues dibuja el modelo de lo que pasa en todo, no solo en las redes sociales, ¿no?, sino efectivamente en todas las plataformas. Esto es real. ¿Qué haces con todo eso? Cuando tú además eres partícipe, por eso comentábamos ayer que no es que estamos antropoformizando también a todo lo que son sistemas de inteligencia artificial. Si es mi amiga, si yo le doy like, si yo la trato de una, claro, ¿cómo está ya la relación? De alguna manera la confianza ya casi es plena. Entonces, el tema es complicado, pero yo creo que hay suficiente histórico, si uno se pone a analizar, pero hay que analizar, ¿no?, para decir, tengo que tener una higiene, ¿no?, y tengo que enseñar una higiene, ¿no? Y no es lo que están proponiendo ahora en muchos países, que solamente es ya eliminar el uso de los móviles en los colegios, porque ¿qué pasa si yo lo elimino en el colegio, pero mi papá me lo da o mi madre me lo da porque vienen cansadísimos y entonces, bueno, pues es una forma de liberarlos de mi presencia? Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Ayer comentábamos también que de 1 a 2 de la madrugada, ¿no?, hay un boom, una explosión de visualizaciones de cine porno en España. Hay comisiones que se están creando al respecto. O sea, los docentes están, porque los docentes, los orientadores son los primeros, ¿no?, que esto lo están advirtiendo desde hace muchísimo tiempo. Esto no es de ayer. Se ha recrudecido con la pandemia, pero no es de ayer. Entonces, efectivamente, sí que es una labor de todos el tener esa conciencia de cómo van las cosas, ¿no? Y bueno, pues al final, para mí, que me gusta la diversidad, realmente, y que hablamos tanto, ¿no?, de la diversidad y la inclusión y tal, es que estamos haciendo justo todo lo contrario. Desde hace años, libros de sociología ya tratan el por qué se ha perdido la riqueza de toda la variedad de manzanas, o sea, haciendo un símil, ¿no?, una analogía, ¿no? Es decir, no, o sea, hay un solo tipo de manzana ahora mismo, ¿no? Y esto es lo que entonces, bueno, pues es así. Patricia, si me permites, sí. Cuando empezó los primeros sintetizadores es inteligencia artificial. Se le alimentaba con una base de datos de sonidos, se le mezclan, y eso al principio en lucha con los músicos que decían que eso no era música, y ahora todo el mundo está usando sintetizadores para mejorar la calidad de los sonidos, con lo cual, bueno, pues es una tendencia tecnológica que, como todo, o eres Paco de Lucía o te decantas más por la historia. Bueno, y hay gente como yo que me gusta lo ecléctico, ¿no? Me gusta tanto el jazz como el blues, como el punk, como el gótico y tal, ¿no? Entonces, que te quiero decir que realmente, pues, lo electrónico, o sea, que también somos muchos los eclécticos, ¿no? Pero luego hay una cosa que es también diferencial. Lo que tú dices es un instrumento, que estaba muy claro que era un instrumento. Ahora, ¿qué pasa? Es algo que llevamos nosotros todo el tiempo con muchas funcionalidades. Y el tema es muy fácil, es decir, ¿cuántas horas lo utilizamos? El tema es, ¿y para qué lo utilizamos? ¿Y qué está reemplazando nuestros procesos cognitivos? Es que el concepto, hay gente que te dice, no, en todas las épocas ha habido esto. No, señores, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo con ninguna de las tecnologías anteriores, es lo mismo. Entonces, eso es lo que hay que pensar, porque por supuesto, todas estas herramientas, además, efectivamente, ¿qué era la cultura de la música pop? La cultura de la música pop no era el virtuosismo de la música clásica, era la música, pero a su vez el stage, el escenario, la pose, la imagen, la historia, lo que te cuento, todo eso ha sido, es decir, todo un enriquecimiento cultural, ¿no? Y todo eso, pues, de alguna manera se está perdiendo. Pero el tema es que, bueno, yo creo que hay esperanza si hay realmente conciencia, y que creo que además estamos viendo problemas mentales, deficiencias cognitivas que quizá pues hagan despertar, ¿no? Que quizá hagan despertar. Bueno, pues aquí es decir, a veces incluso los sesgos son buenos. Hay sesgos que son interesantes incluirlos, ¿no? En este caso, por ejemplo, bueno, estos son redes convolucionales y tal, que bueno, pues estaban, ¿qué es lo que quiero deciros? Imaginaros, en la primera es la textura simplemente de un elefante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Habían imágenes
que, por un lado, estaban más, digamos, más sesgadas por la forma que por la textura, o por la textura que por la forma. Entonces, si realmente nos interesa una sobre la otra, sí que será necesario utilizar realmente un sesgo, ya sea por textura o sea por figura. Es decir, a veces los sesgos tienen sentido de que estén, ¿no? O sea, siempre decimos sesgos en términos generales, y hay modelos muy concretos para lo cual el sesgo nos da realmente esa precisión que nosotros queremos lograr para la identificación, ¿no? Sobre todo cuando tenemos varios parámetros en una imagen concreta, ¿no? Y bueno, efectivamente, lo que decíamos del impacto social y ético, ¿eh? Tengo la impresión que han salido al mercado por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Google ha sacado a Gemini, ¿no? Sí. Entonces el sesgo han querido tanto incluirlo que históricamente lo han tenido que retirar, sí. Porque la gente pedía, por ejemplo, una imagen de la Segunda Guerra Mundial y aparecían caras de coreanos, sí. O sea, es como que no era fiel a la realidad. Entonces, yo no sé qué prisa han tenido las tecnológicas en sacar la inteligencia al mercado, al consumo de masa. Es que ese es el gran problema, efectivamente, que muchos de estos productos están, digamos, pues bueno, en fase, nosotros están experimental, pues están abiertos, ¿no? Y los resultados los hemos ido nosotros, pues no solo lo que decía Joaquín, ¿no? Que se vaya mejorando, sino somos nosotros los que nos damos cuenta, digamos, no solo de los sesgos que pueden haber, sino de los gaps. Hay algunos que no, que desgraciadamente pues ahí siguen, ¿no? O sea, todo esto es que te digo, te busca pues más etnicidad o lo que fuera, pues no lo encuentras, ¿no? O sea, eso sigue estando ahí, pero en cosas tan flagrantes como lo que pasó con lo de Google, pues tuvieron que retirarlo porque históricamente, claro, no correspondía, ¿no? Pero esto es, volvemos a lo mismo, depende con qué herramientas estés entrenando. Y eso, bueno, pues ahora también entiendo que quizá haya algunas precauciones por lo que hemos hablado, porque hay denuncias en cuanto al copyright de muchas imágenes de entrenamiento. Quizá eso también pueda influir. Pero esto también es el gran problema, ¿no? La velocidad con la que salimos al mercado, y eso lo hablábamos. O sea, ¿qué pasa cuando una empresa, una organización, si sabe que algo lo puede sacar incluso la persona de administración con 4 prompts que escucha un tutorial, va a contratar a un diseñador? Es que la pregunta es esa, o sea, a quien aquí preguntarle esto, o sea, a mí me lo preguntan muchas veces y digo, es que no me lo tienes que preguntar a mí, que yo desgraciadamente no tengo una empresa. O sea, eso hay que preguntárselo a los empresarios que quieren ahorrar costes, porque el tema de la productividad está continuamente, o sea, en la boca de, ¿no? Incluso para las neurotecnologías, ¿no? Ahora mismo se están implementando neurotecnologías para lo que es, sobre todo, trabajos críticos, ¿no? Pero en Estados Unidos, que no hay una jurisprudencia y tal cual, bueno, pues para medirte el estado de cansancio, por ejemplo, para medirte efectivamente cuándo tú puedes estar, digamos, menos focalizado, por mor siempre de la productividad. Entonces, esto desde hace muchísimos años está en China, implantadísimo, está en Estados Unidos, o sea que aquí, bueno, se está esta regulación que hablábamos ayer, la europea, intenta tal, pero claro, de una manera u otra, tú imagínate, si a ti te dicen, es que claro, yo quiero que un conductor de camión, pues efectivamente estemos monitorizándolo continuamente, porque los accidentes que puede causar en la carretera son complicados. Bueno, pues la gran mayoría de gente dirá, pues vale, ni privacidad, ni sensibilidad alta de datos, tal, pues sí, porque claro, el accidente que puede causar es muy complicado, así que a monitorizarlo. Entonces realmente el tema es complicado. Entonces, hablando de lo que es impacto social y ético, ¿no? Efectivamente, se habla lo que hemos dicho, ¿no? Yo siempre, para mí es lo que decimos, ¿no? Un poco lo que te comentaba allí, ¿cómo te llamas? Perdón. Begoña, ¿no? Lo que decía allí es fomentar la sociedad que evalúe críticamente lo que consume. O sea, esa es la frase. O sea, yo creo que si algo os lleváis de estas 2 sesiones es esa la frase.
O sea, todos somos usuarios, pero ¿quién realmente pues conoce un poco las tripas, el por qué, el cómo, el cuándo y tal? Y esa es la clave, es que no hay más. Cada uno que lo interprete y que efectivamente, bueno, pues lo interprete en su proceso como lo vea conveniente, ¿no? Pero es así, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues hemos hablado un poquito de lo primero, todo el deepfake, todo el tema del deepfake, esto que salió, bueno, y todas estas partes que vimos, lo de la publicidad de Lola Flores, ¿no? Lo de Dalí y tal. Claro, bueno, pues esto está sucediendo y que va a pasar mucho más con el metaverso. Cuando estén los humanos digitales, los avatares, bueno, pues esto va a pasar. O sea, están en códigos legislativos y éticos del metaverso están las principales organizaciones de lo que es seguridad del Estado detrás de aquellas, ¿no? La semana que viene justo tengo uno, como bien sabes, con un coronel del Estado para hablar de todos estos temas, porque evidentemente no solamente por la captación, ¿no? A través de redes sociales, sino pues por lo que decimos, ¿no? Por la capacidad de robos de identidades y de generación de nuevas identidades, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que comentamos, ¿no? ¿Qué pasa? También amenazas a la intimidad, bienestar emocional, comentarios dañinos y acosadores, porque estamos creando la inteligencia artificial generativa, nos está permitiendo crear pues todo lo que decimos, ¿no? Ese humano digital, es decir, la imagen, el vídeo, el audio, la voz, porque también la voz, el texto. Entonces, bueno, pues todo eso está, ¿no? Y luego, bueno, pues la falta de transparencia y precisión, eso pasa con muchos modelos de inteligencia artificial, no son explicables y muchas veces se les dice, bueno, si el resultado final no es necesario que sea explicable, bueno, pues porque el riesgo no es mucho, pues tampoco pasa nada, ¿no? Entonces hay que ver verdaderamente también lo que para nosotros significa pues el riesgo, ¿no? Bueno, esto es un poco así general, comportamiento impredecible. Ayer preguntaba a alguien si muchos modelos de inteligencia artificial se pueden contradecir, por decir de alguna manera. Pues evidentemente te pueden dar diferentes resultados, ¿no? Según cómo estén modelados, ¿no? Y qué técnicas hayan utilizado, ¿no? Entonces, a mí me gusta el último, os pongo, dice, mientras cree el atractivo de la inteligencia artificial generativa, una encuesta de IBM revela una brecha significativa entre la priorización de su desarrollo, que es esa prisa, ¿no?, por las empresas a posicionarse, lógicamente, y la implementación con éxito. La escasez de conocimientos y recursos supone un obstáculo para aprovechar el potencial de la tecnología, porque eso también es cierto, ¿no? Entonces nos quedamos pues en una utilización muy mediocre que no nos permite salir, lo que decíamos, ¿no?, de esa uniformidad, no crear ese sello individual, no salir un poco de lo que comentaba la compañera al final, ¿no?, de ese círculo vicioso, incluso lo podemos llamar, ¿no? Y lo que hablábamos de esto, ¿no? Cuéntame. No, te quería comentar, porque como has hablado del impacto social y ético, quería saber si también se está estudiando el impacto medioambiental, porque al final todos estos datos, esta tecnología usa unos discos duros, unos gigantescos, enormes, que chupan todo el día energía eléctrica y demás, y no sé si a lo mejor eso también se está teniendo en cuenta. Lo digo por el pensamiento crítico que ya hemos hablado y demás, que me parece algo también importante. Sí, mira, eso no lo hemos tocado y efectivamente te agradezco la pregunta, porque efectivamente no lo hemos tocado. Y sí, o sea, evidentemente hay cifras, ¿no?, de consumo de agua para refrigeración, ¿no?, o sea, de consumo de agua en una época donde estamos, ¿no?, de electricidad, ¿no? Se han hecho y existen ahí las cifras de lo que significa el consumo de un prompt. O sea, eso está allí. Y hay también lo que se llama algoritmos verdes, como unos algoritmos bioinspirados, que están inspirados en la naturaleza, para lo que es la gestión eficiente, ¿no?, de la energía. Aquí la pregunta es la de siempre: ¿quién lo quiere implementar? Porque realmente sí
que ya te digo, hay cifras reales de todo lo que esto significa, aparte de lo que es realmente lo que es el disposal, lo que es el, ¿cómo se dice? El disposal, alguien que sepa inglés, alguien que me traduzca la palabra, el disposal. No, el disposal, o sea, cuando tú exactamente, o sea, eso, ¿no? Como, efectivamente, cómo la gestionas, después todo el proceso del reciclado, cómo todo es eso, ¿no? O sea, cómo realmente está gestionándose todo eso. Pero las cifras están. Y realmente ya te digo, pero mira, te voy a contar una cosa. Yo estuve porque yo soy colaboradora del Instituto de Sostenibilidad y con la digamos, la presidenta estuvimos dando una formación en banca, lo voy a decir, porque como está grabando no voy a decir quién, ¿no? Pero en banca. Y realmente al final, bueno, pues fue bastante penoso porque nosotros, bueno, pues nos lo curramos la formación con lo que dices tú, las cifras, tal, los algoritmos verdes, los bioinspirados, etc. Y cuando terminó aquello, lo único que nos pidieron fue unas normas de uso de gestión eficiente de los ordenadores, es decir, apágame el ordenador, no me pongas el salvapantallas, que nos quedamos las dos como diciendo, o sea, nos hemos matado para que nos pidan un código que los peguen en las paredes de tal. Entonces, claro, el tema es complicado, pero todo esto hay. Este Instituto de Sostenibilidad trabaja, por ejemplo, lo que es la huella de carbono. Claro, pero lo que decimos... Bueno, ¿no? una cuña publicitaria, si entráis en la página Keyshot Innovation, hay una conferencia excelente sobre software verde, sobre qué tenemos que hacer y no hacer para el consumo eficiente. Y bueno, pues ya ahí es lo que decimos, ¿no? O sea, la música, por decirte, la escuchamos en HD, 1080, tal cual, es necesario porque el consumo de aquello, pero es que fíjate además qué curioso, ¿no? Yo siempre he escuchado, los jóvenes están muy mentalizados, ¿no? Con la sostenibilidad y tal cual, y sin embargo yo leí unas estadísticas donde lo que se veía es que son los jóvenes los que compran más online, ¿no? Y claro, y querían además la opción lo quiero ya. Y entonces lo quiero ya, ¿qué significa? Que vaya una furgoneta muchas veces con su producto. Entonces tú fíjate, ¿no? Entonces claro, al final dices tú, ¿esto es posible? Es complicado, ¿no? Entonces a mí eso sobre todo me llamó mucho la atención, ¿no? Porque dices, sí, no tenemos, ahora mismo lo estábamos hablando antes, el nivel de vuelos es tremendo, estamos viajando todos en todo momento, en todas circunstancias, entonces es que esto es una locura. Y ya te digo, las cifras están. Y luego, bueno, pues, ¿qué haces con todo lo que comentaba, esa palabra que no me salía, ¿no? ¿Qué haces pues con todo este reciclado y lo que es el almacenaje, digamos, ¿no? De todos estos productos que necesitan unos almacenajes particulares, ¿no? ¿Qué hacemos con todas estas impresoras que ya no utilizamos? ¿Qué hacemos con la obsolescencia programada? Es que es toda una cadena. La obsolescencia programada además es que es así, está programada, o sea, no te permite realmente seguir utilizando dispositivos. Yo me he comprado siempre, a mí me funcionan muy bien los ordenadores HP, la verdad que los tengo allí, no me han dado, también tengo una higiene buena tal, y ya no tengo nada que lo valide, o sea, porque todo es incompatible, ya todo es incompatible. Entonces, ¿qué hago con un dispositivo que me sigue funcionando como hardware, ¿no? Pero cuyo software ya no me... Entonces, claro, tú fíjate todas las aristas que hay que tocar, ¿no? Entonces, hace falta que como usuario haga 2, 3 tips, es complicado. Pero efectivamente, ya te digo, de todo esto hay cifras. Y los algoritmos verdes, los algoritmos bioinspirados son una línea de trabajo. ¿Y qué va a pasar ahora también con la computación cuántica? Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, el tema es eso, ¿no? Y a ver qué podemos contar aquí. Bueno, esto ya digo, como pensaba que iban a venir alumnos, aquí hacía algunas recomendaciones generales, pero es un poco para que, sí que aquí quiero terminar con estas imágenes para que veáis un poquito, ¿no? Lo que significa el saber.
efectivamente aquí, cuando pongo lo de dry plate photo, es un tipo especial. O sea, si alguien no sabe que eso existe, verdaderamente pues se va a perder, ¿no?, una tipología, un estilo. Entonces, estos prompts, por ejemplo, yo aquí empiezo, ¿no?, y yo le pido que me cree efectivamente esta imagen con este parámetro de un gato común europeo, ¿no? En esto yo le estoy diciendo que sea experimental, que tenga un look futurista. Es el mismo prompt, simplemente pues añadiéndole parámetros distintos, ¿no?, para que veáis un poquito el cómo va cambiando, ¿no? En este le he quitado lo de experimental y solamente le pongo lo de futurista, para que veáis simplemente el juego, cómo entiende, ¿no?, cómo va entendiendo, y que todo esto pues es prueba-error y iteración, ¿no? En este, efectivamente, ya le estoy diciendo que me ponga una perspectiva Lightning, que hay que saber, lo mismo, son esos parámetros, ¿no?, lo que te permite, ¿no? Aquí ya le digo que me lo haga en el estilo de Lee Miller, fotógrafo tal, que me lo haga en este estilo. Y aquí le aumento otra cosa, le digo una fotografía que sea, bueno, pues de fine art. Aquí ya le doy incluso parámetros de cámara fotográfica, pero que todo esto, que es un poco el valor, ¿no?, de enseñar todo esto, es decir, si yo me puedo quedar con el primer prompt, y como veis el primer prompt me saca 4 maravillas, por decirlo de alguna manera, con un prompt efectivamente súper sencillo. Pero si yo quiero valores diferenciales, evidentemente es tener conocimiento. Entonces ahí está el valor, y hay que tener conocimiento, ¿no? Entonces aquí ya le digo incluso colores neones, pero todo es conocimiento, ¿no? Y esto, lo que decíamos, esto salió ya también en 2022, fue la primera portada que se creó con inteligencia artificial, Cosmopolitan, ¿no? Y bueno, yo os voy a dejar con esta imagen, que yo siempre la pongo porque también ganó un concurso, es el Teatro de la Ópera Espacial, y para mí sí que es una obra que merece la pena, ¿no? A ver, que me gusta que este sistema se ha hecho con Midjourney, que este sistema de inteligencia artificial la haya hecho. A mí me gusta mucho por los colores, bueno, quizás no, pero la podéis ver, Teatro de la Ópera Espacial, la buscáis, ¿no? Y bueno, pues a mí me gusta porque es muy ecléctica, es combinación no solamente de futuro y pasado, sino también de estilos. Exacto. Y los colores. Nadie ha podido descubrir qué prompt ha creado esto, ¿no? Es decir, mucho trabajo por haber. Y esto es lo que merece la pena, porque como comprenderéis, esto y el grueso que vemos por allí, esto de hecho no tiene nada que ver con el look and feel de la gran mayoría de aplicaciones. Pero esto es posible con conocimiento, con tiempo, ¿no? Entonces, esa es la invitación, ¿no? Con mucho proceso, y lo que tú dices, y con muchas referencias, ¿no? Y esa es la invitación. Pasemos nuevamente del producto final al proceso, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver. Así que nada, pues si alguna pregunta más, por favor. Patricia, yo me he quedado loca con la computación cuántica. ¿Podrías explicar un poco eso? Se me sale un poco fuera de las neuronas. Ah, vale. Tenemos la conferencia de Fran Villatoro sobre precisamente sobre computación cuántica de electrón libre en nuestra página, muy interesante. Es muy difícil, la pregunta. Sí, a ver, es muy larga, pero realmente, bueno, pues lo que yo te puedo decir es que hay muchas oportunidades, porque realmente, sobre todo para el estudio del cerebro, nos abre muchas oportunidades. Eso es realmente otro tipo de proximidad, llegar a ella. Y ahora es interesante seguir. Tenemos una supercomputación, el centro de supercomputación en Barcelona. Tenemos en Barcelona, no lo perdamos, y se independizan. Está así. No, es público, yo entiendo que es público, exactamente. Hace muchas cosas.
Sí, de hecho se le había solicitado, creo que se le había, el gobierno le había solicitado el hacer un modelo, porque se ha pedido, se quiere Sánchez hacer un modelo precisamente modelo de generativo en español, porque lo que decimos, ¿no? Se pierde mucho, y se lo había solicitado, me parece, a este centro catalán. Lo que pasa es que ahora creo yo que al final se lo va a pedir a IBM, no sé cómo irán los temas, ¿no? Pero está dando lo que es mecánica cuántica, lo que es efectivamente computación cuántica, está dando, sobre todo, ya te digo, para temas de cifrado, por ejemplo, de todo lo que es la parte de algoritmia para cifrado y para rotura de temas de seguridad. Por eso también hay y luego, bueno, pues para lo que es el estudio del cerebro, son otras magnitudes, eso es otro concepto de modelización, pero sin duda los nuevos algoritmos a través de la computación cuántica, bueno, pues nos van a dar mucho que hablar, ¿no? Es que es la convergencia tecnológica, al fin y al cabo, lo que llega. Sí, ella, perdona, sí que estaba. Bueno, primero felicitar el tema que se está tratando. Parece un tema muy interesante. Todo lo que sea actualidad siempre es bienvenido, porque creo que hay que reflexionar sobre ello, y siempre desde la positividad. Y precisamente desde la reflexión y desde lo que significan los debates, hay una cuestión que se pone encima de la mesa como debate a nivel, digamos, social, y es el tema de la gente que se está formando en determinadas especialidades. Yo soy docente, soy docente de escuelas de arte, de hecho diseño gráfico, fotografía. Bueno, pues ya llevamos muchos años implementando lo que tiene que ver con el Photoshop, con el tema de la digitalización, el intervenir sobre las imágenes que todos los días nos abordan en nuestra realidad, y que sabemos que muchas de ellas no son reales, sino que están tratadas e intervenidas. Y bueno, pues cuando trabajas en ese ámbito hay una especie como de miedo escénico a lo que significa un puesto de trabajo. Es decir, una cosa es la teoría y otra cosa es cuando tú te estás formando en un ámbito determinado, que ya estás trabajando sobre lo que es la intervención de la imagen para los medios de comunicación, para las empresas, para todo lo que solicita el sector del marketing y la publicidad en la que nos movemos, en la sociedad en la que estamos todos inmersos. Y evidentemente, cuando el profesional se está formando, la pregunta que se hace es: ¿para qué voy a servir el día de mañana si realmente todo me lo va a hacer un botón que me canaliza todo esto? ¿Y para qué estoy estudiando? Entonces, mi reflexión como docente, que por eso he venido hoy a esta charla, que me parece súper interesante, y que te felicito, Patricia, por tu, en este caso, tu labor y tu trabajo, es que siempre está bien debatir y siempre está bien hablar de todo lo que nos rodea, porque la tecnología va muy por delante de la psique y del conocimiento humano y de todo lo que significa nuestro día a día. Entonces, a mí me gustaría que en estos debates, que son súper interesantes, y que felicito a Valdepeñas por tener este debate, nosotros venimos de fuera, pues que llegue a más foros y a más ámbitos socioeconómicos, para que nunca pierdan de vista que la persona que está formada es un canal fundamental. Es decir, la tecnología nunca debe estar por encima del ser humano, porque el ser humano es el que ha aprendido, el que se ha formado, el que ha canalizado la vida, el que se ha adaptado a todos los medios que han venido a lo largo de nuestra existencia hasta el día de hoy, en el siglo XXI en el que nos movemos. Y creo que sin el ser humano es muy difícil que un botón te canalice todo un sistema empresarial, que creo que debe estar analizado, supervisado, canalizado por los medios personales y humanos que sean suficientes. Entonces, la tecnología artificial, sí, lo que venga después también, pero siempre bajo la supervisión de una formación, porque si no, estamos formando a jóvenes a los que les estamos diciendo una serie de cosas y luego sus vidas reales se van a convertir en otras. Y todo en la vida es economía, pero todo no es económico. Yo te agradezco esta reflexión, es un poco también mi punto de vista, y es un poco la misión, ¿no? Lo que tú dices. Efectivamente, el diablo está en los detalles, y es decir, no sirve de nada
dar un discurso en un momento dado cuando todo lo demás contradice, ¿no?, lo que yo estoy comentando, ¿no? Porque efectivamente está el aprendizaje de alguna manera implícito, ese aprendizaje, esa esponja, ¿no?, que somos todos y que vamos captando lo que hay. Y efectivamente ha llegado el tema, es tan triste. El otro día, hablando con docentes de filosofía, me dice, claro, el filósofo, que tú imagínate cuál era el interés de alguien que estudiaba filosofía, la curiosidad, el interés por conocer esa última, ¿no? Y dice, ahora mismo es que ya no encuentras prácticamente ni siquiera eso, ¿no? Para mí es lo peor que se ha podido perder, porque todo esto, lo que comentaba la compañera, ¿no?, Begoña, sí, que efectivamente ese esfuerzo, que ahora mismo parece que eso es una palabra casi de pecador, ¿no? Segundo, evidentemente curiosidad, motivación, y es que no está. Y no está y no se acompaña cuando evidentemente también tenemos problemas de lectura, problemas de comprensión, problemas atencionales. Entonces, lo que tú dices, ¿cómo estamos formando? ¿A quién tenemos enfrente? Y realmente pero insisto, esto, claro, tiene que ser además un debate abierto con padres, docentes. Tú sabes que, no sé si lo sabes tú, pero ayer lo comentamos, estas comisiones que se están formando gracias a la llamada del gobierno por los altos índices de problemas mentales, de problemas emocionales. Muchos, bueno, también ha estado además promovidos por docentes y por orientadores, por el Colegio de Neuropsicólogos, o sea, que están poniendo, pero creo que también siempre es mejor tarde que nunca, ¿no? Pero se ha ido tarde, porque esto tiene ya su paso desde hace muchísimo tiempo. Y otra consecuencia es la bajada de calidad prácticamente en todo, en lo que es un servicio, en lo que es una atención, en lo que es un interés. Y esta es la realidad. ¿Qué vamos a hacer realmente, no? Esa es la gran pregunta, y no queda otra más que foros que tengan continuidad, que tengan seguimiento, porque aquí nos podemos ir todo y decir, pues sí, lleva razón Patricia en tal y en cual. Y yo no he venido a llevar la razón, porque en este caso llevar la razón es muy triste, además. Es muy triste. Entonces yo creo que lo que he venido es eso, ¿no? A decir, bueno, pues oye, es un poco una misión personal, decir, a ver qué hacemos, porque sola no se puede, ¿no? ¿Qué hacemos, no? ¿Quién quiere involucrarse? Porque efectivamente son las sociedades que además, las generaciones que van realmente, bueno, pues a llenar todos los espacios, ¿no?, políticos, sociales, todo, o sea, son los que van a gobernarnos en todo, digamos, lo que es el término, ¿no?, de la palabra, y son generaciones que no tienen muchos referentes, que mientras más tengas de dónde rascar, mejorarás las cosas, ¿no? Ahí hay dos cosas interesantísimas. Lo primero, o sea, el ritmo biológico muy detrás del ritmo tecnológico. Segundo, evidentemente, y yo me pongo a pensar como estudiante, que también lo he sido, ¿no?, y como joven, que también lo he sido. Si quien me está enseñando, yo estoy viendo, no tiene ni idea, a ver, ¿no? O sea, es un poquito que dices tú, ¿quién ser el docente? De alguna manera alguien que tú admires, ¿no? Porque ¿con quién te quedas cuando ya has cumplido 50 años? ¿Con quién te quedas? ¿Y qué docentes? Pues aquel docente que era magnífico, ¿no? El que realmente era vocacional y que una máquina, ¿no? Pero claro, si tú ves que el docente tal, el sistema es un poquito perverso, ¿no? Bueno, eso también es un mito que yo creo que hay que desterrarlo, y sobre todo los docentes
y los padres, o sea, yo esta discusión, yo que vengo de la ingeniería, es que yo escuchaba, ay, que mi hijo no veas cómo controla. No, señores, no. Las nuevas generaciones que nosotros llamamos que están digitalizadas, no es el caso. No saben más que mover los dedos, pero realmente no saben porque la usabilidad se ha hecho tan sencilla que no tienen idea de lo que hay adentro. Entonces, eso también es nuestra responsabilidad, es decir, son muy pocos los que de verdad están formados en lo que pasa. Lo hablábamos antes con Joaquín, nosotros que venimos de generación que hemos programado en 9 lenguajes de programación, ahora vienen con pantalla negra, ahora vienen y promueven el de se pueden llamar programadores con todas las ayudas que hay. Entonces, ahí también tenemos que ser, como padres y como docentes, muy cuidadosos de esa burbuja, ¿no?, de haberlos digamos, entroncado dentro de generaciones digitales. ¿Qué es digital? ¿No tener miedo al ordenador? Pues sí, ahí te doy la razón, son generaciones digitales, porque no tienen miedo a los cacharros. Pero eso no significa que sepan. Cuando la pandemia, yo hablé con muchos docentes de secundaria, de bachillerato y de universidad, me decían, bueno, ¿dónde están los digitales? ¿Qué están mandando? Y eso me lo dicen muchos padres, pero lo vemos, requiere un esfuerzo. Referida a estas dos intervenciones, tanto de como de Ana, ¿no? Pues también tengo una formación tecnológica visual analógica, ¿no? Guía digital. ¿Es una tecnología o es un medio? Porque, por ejemplo, antes hacíamos, ¿no?, con la de escribir. Ahora hacemos con sigue con una herramienta o con otra, sigue vigente. Pero de nuestros con inteligencia artificial. Hombre, desde luego no, porque evidentemente lo que tú dices, todo lo que traslademos fuera de nuestro cerebro, el cerebro hay que utilizarlo. Y el cerebro no es que solamente hay que utilizarlo, hay que forzarlo. Pues, es verdaderamente, bueno, pues cuando tú encuentras eso, el problema es efectivamente esa tecnofilia, ¿no? El creer que lo que hay fuera es además maravilloso. Mira, hace 2 días que lo tengo que leer porque me lo han pasado, pero no lo he leído. Porque yo con muchos docentes realmente también he encontrado que la inteligencia artificial, bueno, se han subido al carro, ¿no?, y decir, esto es maravilloso, algo. Y han empezado a utilizar herramientas también para, o sea, como ChatGPT, para evaluar los trabajos. Porque claro, yo soy muy moderno, entonces también sé utilizar estas herramientas. Entonces ya utilizo estas herramientas para evaluar los trabajos de los alumnos. Y me han pasado un paper, que no lo he leído, ya lo digo, me lo han pasado hace 3 días o algo así, donde efectivamente todas estas digamos, como los leo, perdonad por el idioma, de vez en cuando me viene la otra palabra de otro idioma, digamos, todas los que son las notas, ¿no?, que se supone que conseguían los tests de inteligencia artificial, se pasaban, porque yo no sé si vosotros, pero la cantidad de posts que decían, y mirar las notas que ha sacado inteligencia artificial en este tipo de test, y en esta evaluación, y en esto tal, y en esto cual, o sea, era ingente. Entonces me han pasado uno donde efectivamente ya los últimos modelos han bajado en precisión, pero de una manera brutal. Ya digo, solo me ha pasado el titular y me dicen, lee esto porque mira tú, y no ha pasado nada, un post muy pequeñito, ¿no?, pero tengo que leerlo. Porque efectivamente pues el entusiasmo y la tecnofilia es tal que quiere llegar a algo y somos muy modernos porque lo utilizamos, ¿no? Y aquí el gran peligro, y esto lo decíamos ayer, es efectivamente el dejar de utilizar tú algo y confiar en la memoria
¿no? Cuando se estudia desde el punto de vista filosófico es muy curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, pongamos el caso de una pareja, ¿no? Es una pareja que uno de los dos no... O sea, la memoria tiene un sentido de externalización siempre, ¿no? Pero el tema es hasta dónde lo pierdes. O sea, quiero decir, por ejemplo, ¿no? En la pareja, y esto ya digo, esto es real, ¿no? Se estudia en filosofía, en la pareja, pues bueno, cada uno va cogiendo funciones, ¿no? Entonces tú imagínate que efectivamente, bueno, pues uno es más social que el otro, y cuando van a un evento, pues el que es más social se acuerda de los nombres, ¿no? De todas las personas, y quiénes son, y quiénes no son, y tal cual. Y muere la pareja. Entonces tú, evidentemente, hay una parte de tu memoria que la has externalizado, ¿no? Entonces, cuando alguien muere también se va, ¿no? Pero quiere decir, evidentemente, tenemos energía, la energía cerebral, ¿no? La alostasis, pues somos muy limitados, señores, o sea, muy limitaditos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que verdaderamente, bueno, pues hay que saber qué delegamos, hay que saber verdaderamente qué dejamos fuera, ¿no? Cuando se llama el cerebro externo, porque claro, al alumno, porque es verdad que la memorización, lo que siempre se ha entendido, la educación, es indiscutible que no sirve para mucho, o sea, eso es indiscutible. Pero el proceso de memorización es clave para la identidad. La identidad es fundamental, ¿no? Y también lo que decimos, ¿no? Que se construye sobre ese proceso de identificación y que es la memorización. La memorización somos nosotros, la memoria somos nosotros, ¿no? Entonces, una cosa es que tú dejes efectivamente ver el listado de los reyes, porque, a ver, ¿de qué te puede servir? Pero otra cosa es otro tipo de conocimiento que te permite enlazar, que te permite asociar, que te permite moverte por la vida. Porque es que eso te permite moverte por la vida, ¿no? En tu vida diaria, ¿no? Entonces, muchas cosas de esas se están externalizando, como el GPS, ponía el caso ayer, ¿no? Yo no utilizo nunca el GPS, pero tenemos uno interno. Entonces, claro, yo ya no tengo 20 años, o sea, lo que yo ya no utilice y no fuerce, lo voy a perder, y yo no quiero ser dependiente de... Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que estás hablando, porque creo que es un tema que está en el candelero. Vuelvo a reiterarme, me parece un tema no interesante, sino imprescindible de hablar, porque no podemos obviar lo que todos los días escuchamos en los medios de comunicación, todos los que estamos en nuestras casas, y que evidentemente no somos ajenos a los que nos llegan todo tipo de información. Y otra cosa es cuando esa información que se coloca en un nivel, tú la tienes que posicionar en tu día a día, ¿vale? Con tus hijos, con tus sobrinos, con tu familia, con la gente joven que verdaderamente hoy tiene que ponerse a ello y saber lo que tiene que hacer. Yo creo que el discurso está muy bien, porque todo lo que tenga que ver con un debate y poner encima de la mesa lo que es la realidad sobre la que nos movemos en el ámbito tecnológico, que va muy por encima y muy por delante de nosotros mismos. Y otra cosa es... Con nuestra anuencia, ¿eh? Exactamente. No olvidemos, con nuestra anuencia. Totalmente, porque es lo que ha dicho Juan Carlos, que bueno, en este caso es director de una escuela de arte, que venimos además varios profesores de allí, y evidentemente nos movemos en este territorio. Pero también, en este caso, el conocimiento como parte, digamos, de experiencia que has tenido en la vida, porque evidentemente tú tienes una edad, yo tengo la mía. Todos, a base de la experiencia, también tenemos que dar un ejemplo a nuestros menores, a la gente joven, para que entendamos que a la hora de tecnologizar la vida y economizar la vida, también tenemos que intentar inculcarles lo que es la formación y el pensamiento, porque si no, de nada te sirve que como padre y madre tú le digas a tus hijos unas cosas y ellos estén viviendo otra película completamente antagónica. Entonces, yo por supuesto que sí a la inteligencia artificial, por supuesto que sí a las tecnologías, pero también a un grado racional que no podemos perder de vista, que es analizar todo lo que nos pasa en la vida para que nuestros hijos y nuestras hijas sepan de todo lo que hemos aprendido todos los que estamos aquí y de todo lo que le podemos aportar con todo lo que les pueda venir. O sea, yo creo que en eso los medios de comunicación tienen un acto de responsabilidad muy importante, porque a ellos lo que les llega son los medios, no lo que le dices tú, ni el padre, ni la madre, sino las redes sociales y los medios de comunicación. Los medios es la velocidad, porque yo he hablado con responsables de medios y claro, entonan la mea responsabilidad en el sentido de decir, yo tengo que sacar las noticias.
Y claro, no tengo tiempo para revisar todas las fuentes, entonces las saco. Perdona, sí, Begoña. Claro, a mí hay una cosa con esto de la tecnología que me preocupa, y es que al final, vale que las máquinas van por delante del humano, pero o sea, las hemos creado nosotros. Entonces, al final, también están creadas porque se conoce el funcionamiento del cerebro. Claro, se está utilizando, efectivamente. Antes hay psicología del consumidor en el marketing y en la publicidad, a ver cómo vendes, la emoción vende, pues venga la emoción. Ahora con todo el tema de las tecnologías, que necesitan pues el Big Data, cuanto más tiempo pases ahí, claro, más datos doy, y entonces al final creo que yo por lo menos lo que echo de menos, los dispositivos están al alcance de niños súper pequeños que... ¿Y quién se los da? Los padres. Sí, absolutamente de acuerdo, pero no hay una educación de los padres en eso. Es que esa es la primera pregunta, claro. Aquí a mí me llama mucho la atención, yo he comentado, o sea, a los bebés se les pone esa luz artificial. Claro. Están en pleno desarrollo. Nadie puede... Es que estamos hablando de mucha gente... Y ventanas de aprendizaje que se pierden. O sea, digo, no se dan cuenta y no sabemos reaccionar frente a... Yo he visto ahora, en un viaje que he hecho, auténticas, digamos, familias que yo digo, yo estaría preocupada si mi hijo era todo el tiempo, todo el viaje con la máquina, adolescentes, pero no uno, todo el viaje, no han interactuado ni con los padres. Y era un destino, te quiero decir que no, era Albania, quiero decir que era un país que podía llamar la atención porque era diferente, porque no estamos hablando de irte aquí a Valencia, sabes, que no creo que vayan a Albania todos las Semanas Santas, ¿no? Entonces, no les interesaba nada. Todo el tiempo con la maquinita, con los audífonos, y no interactuaban con los padres. Entonces yo digo, no, es una dependencia porque es el círculo dopaminérgico, o sea, realmente es la dopamina, es que eso es una adicción. Claro, pero no hay medios responsables que digan, si le das un móvil a tu hijo es como si le dieras cocaína. Pero el tema es que el mismo padre está en ese circuito. Si el padre está así, ¿cómo le va a decir al hijo otra cosa? O sea, yo he llegado a ver subirse a un avión un padre con los hijos y los cuatro ponerse todo el trayecto de Alemania aquí, o sea, todo el trayecto. No hablaron ninguno, ni entre ellos ni con nadie. Claro, pero un adulto tiene un cerebro desarrollado, un niño no. Entonces, es lo que tú decías, nuestra responsabilidad como personas, pero hay desinformación en ese sentido también. Al final todos nos tenemos que subir al carro. El otro día leía un artículo, el dineral que se ha gastado la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por ejemplo, en digitalizar las aulas, el potenciar el uso de las nuevas tecnologías, de que los chavales es que se motivan más. Yo personalmente tuve todo un debate en el centro escolar y me dijeron que es que esto era una batalla perdida porque lo digital es lo que ha venido a quedarse, y es como, ya, pero no lo metas en quinto, no lo quieras meter en primero de primaria, sácalo del aula, mételo luego en un bachiller, que un niño ya puede manejar eso como una herramienta. Pero es que es económico, al final hay un interés económico detrás, nos movemos por el tema económico. De todas maneras, yo creo que tú sabrás también que hay en Suecia, Escocia, o sea, cada vez son más los países que están retirando el uso de las tecnologías en el aula y en edades tempranas. Pero el discurso, yo hablando con, por ejemplo, Inspección en Educación, el discurso es, no, es que las tecnologías son necesarias en el aula, hemos invertido muchísimo dinero en pantallas digitales y los niños tienen que tener tecnología digital. Y es como, pero no les quiten los libros, es que tendrán que aprender a leer, Hombre, ¿qué se está a prestar atención, a esforzarse. No es lo mismo leer en libro, que además cognitivamente se sabe que leer en un libro que leer en una pantalla. Se está perdiendo vocabulario. ¿Y qué es al fin y al cabo la riqueza de las palabras? Te da los matices, te da capacidad realmente de poder expresarte mejor, ¿no? Entonces todo esto está ahí, pero es que está ahí desde hace muchísimo tiempo, pero no hace falta más que escuchar
O sea, y observar. Entonces, yo sí que soy en ese sentido quizá más crítica que tú, que dices tú. Es verdad que estamos todos pues en una rueda, ¿no? Entonces, ¿cómo sales? Pero yo sí soy más crítica que tú porque la información está. La información está y la observación está. Yo trabajo como psicóloga y trabajo como narradora. Sí. Cuando yo voy a contar cuentos a los niños, la capacidad de atención ha disminuido, pero brutalmente. Y cuando yo trabajo en consulta y hablo con los padres, por ejemplo, hay cosas súper básicas de poner normas en una casa sobre uso de dispositivos. Y la mayoría no es consciente de la repercusión que tiene. Y lo ven en los hijos y no lo entienden, e incluso tampoco pueden a veces controlar el propio comportamiento, porque la herramienta al final genera una dependencia. Claro, de todas maneras yo te digo dos cosas básicas para cerrar, porque tenemos que irnos, me parece que cierra. Bueno, tú como psicóloga sabes que además el proceso atencional, sobre todo lo que es la capacidad de concentración, la atención, digamos, cuál es el gran problema que tiene, que es también te permite autogestionarte emocionalmente. De allí lo que está pasando. Ansiedad, bueno, por no hablar de otros trastornos, pero efectivamente la ansiedad es tremenda. El índice de depresión es tremendo y después del coronavirus, no solamente todos los servicios sanitarios, sino también los bufetes de abogados comentan cómo la agresividad y todos los problemas que aquello conlleva, cómo están aflorando de una manera además exponencial. Sí, mire, yo he venido aquí porque no tenía ni idea de qué iba el tema, de qué era todo esto. Y entonces al llegar aquí, al estar escuchándote, he dicho, voy a hacer la prueba. He buscado en Google, me he bajado una aplicación que se llama DaVinci y he hecho una prueba. Y me ha salido unos resultados que son horribles, voy a tener pesadillas que nunca había tenido. Pero eso es bueno, eso es bueno porque te puede hacer reflexionar sobre qué tienes en tu parte inconsciente. Es muy bueno, lo que me estás diciendo me parece fantástico. Es una herramienta de autoconocimiento, desarrollala. Pues yo digo que no lo voy a olvidar a ningún ser humano, se lo voy a imaginar esas cosas, esas barbaridades, y eso ni es arte ni es inteligente. Lo que tienes que hacer es compartir. Y dos cosas. Primero, la siguiente me vas a definir para ti qué es arte. Lo segundo, que en la siguiente me vas a definir para ti qué es arte, qué es inteligencia, y en la imagen la tienes que compartir. Claro, porque tenemos que tener todos efectivamente la cuestión. ¿Puedo decir una cosa? Gracias. Gracias. Chimpul, ¿vale? Primero que, hemos venido todos a asistir a la conferencia de Patricia, que creo que hemos sido todos conscientes de a lo que veníamos, porque además es una conferencia muy interesante. Estoy con la compañera psicóloga, que evidentemente nosotros como docentes nos toca un ámbito muy complicado. Una cosa es este tema y luego cómo se conecta la vida, la docencia, la vida real de los padres, porque cuando se habla de los padres parece que son alienígenas, pero la mayoría son nativos digitales que vienen también del móvil desde hace mucho tiempo, no son los como mi madre, que ya tiene la señora 80 años. Entonces hay muchas cosas que debatir. Lo interesante es el debate. Yo creo que es lo bueno y lo importante, porque yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho la compañera y de hecho felicito a Patricia y al Ayuntamiento de Valdepeñas por hacer este tipo de análisis, y para que todos cuando lleguemos a casa sigamos dándole vueltas a la cabeza, para que cuando lleguemos a nuestros hijos podamos seguir debatiendo y no nos comamos las cosas que nos cuentan, sino que sigamos analizando. Así que muchas gracias. Bueno, simplemente cerrar y dar las gracias al Ayuntamiento de Valdepeñas y a nuestros patrocinadores, por supuesto a Bodegas Arúspide y a Unicoman, y a todos vosotros por asistir un sábado por la tarde a este debate. Gracias.